Hola a todos, yo soy Lewis Aroca, soy estudiante de Historia y el día de hoy esta presentación es en el marco de la fase 3 de la materia de Introducción a la Historia. Vamos a abordar una pregunta clave para todo historiador: ¿cuáles son los tipos y la importancia de las fuentes para el conocimiento histórico? Esto lo vamos a abordar desde diversos enfoques, desde las fuentes escritas y materiales hasta las orales, audiovisuales y digitales. Veremos cómo cada una de ellas nos permite reconstruir, interpretar y comprender el pasado humano desde diversas perspectivas. La historia no se construye solo con fechas y documentos, sino con todas las huellas que las personas dejan a su paso. Mi propósito hoy es mostrar cómo esas huellas, al ser analizadas críticamente, se convierten en base del conocimiento histórico y en un puente entre la memoria y la comprensión del presente. Vamos a hablar sobre este tema fundamental para comprender cómo conocemos el pasado. Este tema es las fuentes históricas. A lo largo de esta exposición veremos qué tipos de fuentes existen, cómo ha evolucionado en la investigación histórica y por qué son esenciales para construir una visión crítica y plural de la historia. Desde sus orígenes, la historia ha buscado reconstruir el pasado a partir de huellas. Esas huellas, sean escritas, orales, visuales o materiales, son lo que llamamos fuentes históricas. Estas fuentes históricas son los rastros que dejan las sociedades humanas. Un documento, una fotografía, una canción, una película o incluso un recuerdo contado. Cada fuente nos permite entender cómo vivieron y pensaron y sintieron las personas de esta época. Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que solo los documentos escritos eran válidos, pero hoy sabemos que el pasado también se conserva en otros lenguajes, en la imagen, en la palabra, en los objetos y en la memoria. Por eso las fuentes ya no se limitan a los archivos oficiales. La historia contemporánea reconoce que toda huella humana puede ser testigo histórico. Toda huella humana puede ser testigo histórico, no solamente los documentos escritos. Para que una fuente tenga validez, tiene que ser interpretada críticamente y contrastada con las demás fuentes. Podemos clasificar las fuentes en tres grandes grupos: las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias son aquellas que se producen en el momento del hecho: una carta, un contrato, un decreto, un diario personal, en el instante. Se pudiera hacer que una fotografía pudiera ser una fuente primaria, porque también es producida completamente en el hecho. Los contratos, contratos de arrendamiento, los contratos de trabajo, los contratos de cuando se prestan plata, eso nos constituye una fuente histórica que nos transporta al contexto. Las secundarias son interpretaciones que los investigadores hacen después, como un libro o un artículo. Y las terciarias son las compilaciones o síntesis, como enciclopedias o bases de datos. Las primarias son las que se producen en el hecho. Las secundarias son las que luego fueron parte de un trabajo, o sea, que son parte de una interpretación, como los libros, como los artículos académicos. Y las terciarias son después como esas compilaciones de diversos libros, o como una enciclopedia que reúne información muy diversa de diferentes materias y disciplinas. Aquí lo más importante es entender que el valor de una fuente depende de cómo se analiza, no solo desde su antigüedad o su forma. Veamos ahora los diferentes tipos de fuentes. Comencemos con las fuentes escritas. Estas han sido la base tradicional de la historiografía. Incluyen leyes, periódicos, cartas, crónicas y manuscritos. Sin embargo, como lo advierte la historiadora Aida Martínez Carreño, los documentos escritos ofrecen solo una parte de la realidad. Reflejan la voz de quienes podían escribir: los poderosos, los educados, los hombres, las élites. Importante, ¿no? Las fuentes escritas, sobre todo en el tiempo antiguo,
eran producidas exclusivamente por las personas que tenían acceso a la educación, o sea, los ricos, los poderosos y el clero, que podían acomodar esas fuentes escritas a lo que ellos querían, lo acomodaban a su conveniencia. Es por esto que el historiador debe confrontarlas con otras evidencias para evitar una historia parcial y excluyente. De ahí surge la necesidad de estudiar también las fuentes no escritas. Estas abarcan la cultura material, los objetos, la arquitectura, la pintura, la música, la comida, la vestimenta. A través de ellas comprendemos cómo se vivía realmente en tiempos pasados, cómo eran los espacios domésticos, cómo eran los oficios, cómo eran las costumbres y qué significados tenían los objetos cotidianos. Una herramienta, un vestido, un accesorio del Renacimiento nos sumerge mejor en el contexto y nos hace entender mejor la historia. Y si tenemos fuentes escritas, documentales, nos las complementaría de una mejor manera. Estas fuentes complementan los silencios del texto, dando voz a los sectores populares y a la vida cotidiana, no solo de los poderosos, no solo de los ricos. Otro tipo fundamental son las fuentes orales. Las fuentes orales son los testimonios. Cuando una persona cuenta su pasado, cuando una persona cuenta un evento desde su punto de vista. La historiadora Chiara Pagnotta explica que las fuentes orales se construyen en el encuentro entre el investigador y el testigo del pasado. Sus relatos que combinan memoria, emoción y subjetividad, a diferencia de un documento escrito, el testimonio oral no busca la exactitud, sino expresar cómo las personas recuerdan y dan sentido a su experiencia. En ellas, la memoria no es pasiva, cambia, se adapta y se reinterpreta con el tiempo. Por eso, las fuentes orales nos permiten entender cómo la gente recuerda, olvida o transforma su pasado, y cómo esas memorias colectivas construyen identidades y significados culturales. Tenemos sabido, gracias a diversos estudios en neurociencia, que los recuerdos van cambiando con el tiempo. O sea, que es posible que un evento en el que uno haya estado, hoy en día lo recuerde de una manera diferente a cómo pasó. Los recuerdos van cambiando y estas fuentes orales van siendo influenciadas y modificadas por los recuerdos de cada persona que la interpreta a su manera de cómo la vivió y cómo la recuerda. Una cosa es cómo la vivió y otra cosa es cómo la recuerda. También encontramos las fuentes audiovisuales, entre ellas el cine. El cine como fuente histórica. Paula Laguarda, en su trabajo El cine como fuente y escritura de la historia, señala que el cine no solo es un reflejo del pasado, sino también una forma de escribirlo. Cada película contiene los imaginarios, los conflictos y las emociones de su tiempo. Por ejemplo, las películas de la Segunda Guerra Mundial o sobre dictaduras, ¿no?, nos muestran cómo una sociedad interpreta su propia historia. Es muy interesante, ¿no?, también entender cómo el contexto del productor, qué intenciones tenía, quién financió esa obra audiovisual, esa película, y también el contexto que está representando, porque por lo general una película representa siempre un hecho en un tiempo específico determinado. Analizar una película implica entender el contexto de producción, quién la hizo, con qué intención y qué representaciones transmite. El cine es, por tanto, una fuente viva, capaz de revelar tanto la realidad como los sueños de una época. El cine como fuente histórica me parece muy importante porque es como una biblioteca inmensa de, de diferentes tiempos y de interpretaciones de cada productor, cada director. Como cada director, cada productor interpreta un hecho específico. Y desde qué perspectiva, ¿no? De acuerdo
a la filosofía y a la formación que tenga ese productor en ese momento. Y el cine como fuente me parece algo muy importante, primero porque me gusta mucho el cine y sobre todo las películas de época, ¿no? Por ejemplo, las películas que cuentan la historia de Inglaterra, la historia de Japón, la historia de diversos pueblos, la conquista. Vamos a hablar de una nueva categoría que ha surgido en tiempos relativamente recientes, que son las fuentes digitales. El historiador Anaclet Pons explica que vivimos en un proceso de transformación, donde los archivos y documentos se digitalizan y al mismo tiempo aparecen fuentes nacidas digitales, como lo son correos electrónicos. ¿Qué significa fuentes nacidas digitales? O sea, que se originaron siendo digitales, como los correos electrónicos, las páginas web, las redes sociales o las bases de datos. Estas fuentes modifican la forma en que accedemos a la información, nos permiten consultar archivos lejanos, pero también plantean nuevos desafíos. La verificación de autenticidad, la preservación y el riesgo de perder la materialidad del documento original. Se pierde el documento original del cual se realizó la copia para convertirla en archivo digital. Es por eso que el historiador del siglo XXI debe aprender a moverse en este entorno digital con rigor y pensamiento crítico. Frente a tanta diversidad surge una pregunta esencial: ¿cómo usar correctamente las fuentes históricas? Yo considero que el primer paso es no confiar en una sola fuente. O sea, cada una tiene limitaciones, intenciones y puntos de vista. El historiador debe comparar, contrastar y contextualizar. Debe preguntarse: ¿quién creó esa fuente? ¿Para quién y con qué objetivo? Solo así puede evitar caer en versiones únicas o manipuladas del pasado. La importancia de las fuentes radica precisamente en eso. Son la base del conocimiento histórico. Sin fuentes, la historia solo se convertiría en un simple relato o mito. Con ellas, en cambio, podemos reconstruir con evidencia la experiencia humana, entender procesos de cambio y dar voz a quienes fueron olvidados. Las fuentes permiten que la historia sea plural, crítica y humana. Nos ayudan a comprender no solo lo que ocurrió, sino cómo las personas lo vivieron, lo sintieron y lo recuerdan. En conclusión, las fuentes históricas son mucho más que documentos antiguos. Son los testimonios vivos del pasado que nos conecta con las sociedades que nos precedieron. Cada tipo, escrito, oral, visual, digital o material, aporta una mirada distinta sobre la experiencia humana. La labor del historiador consiste en integrarlas, interpretarlas y darle sentido. Solo así la historia deja de ser una colección de fechas y se convierte en una reflexión crítica sobre la memoria, la identidad y la verdad. Por eso, conocer, valorar y valorar las fuentes históricas es esencial para entender quiénes somos, de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Las fuentes son la voz del pasado y el historiador quienes les devuelve la palabra. Muchas gracias.